hablar de eso, nos acompaña esta mañana el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. Ministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. La determinación del gobierno de definir el ascenso de generales de las Fuerzas Armadas de manera directa y con decreto, ¿es un camino, ministro, que se va a repetir para evadir el bloqueo legislativo del MAS? ¿Cómo está, Natalia? Buenos días. Primero, un gusto saludarla y saludar a través de su programa y del canal a todos los televidentes que siempre están siguiendo. A ver, la decisión del ascenso a través del decreto tiene que ver con una decisión que está basada en la parte axiológica de la Constitución Política del Estado. El artículo 160, numeral 8, sobre las facultades que tiene el Senado, establece que está la de ratificar el ascenso de las diferentes autoridades de las Fuerzas Armadas en base a la propuesta que hace el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no es que se inventa los ascensos vienen en base a los reglamentos de las tres Fuerzas Armadas y que son ellos los que establecen cuáles son los militares que van a ascender. Lo que ha hecho el Senado en estos últimos casi 70 días es perjudicar el ascenso de militares que tienen ya 35 años de carrera. Nosotros, desde noviembre hasta la fecha, hemos respetado lo que dice el reglamento de las Fuerzas Armadas y cómo se debe ascender y a quiénes se debe ascender. El MAS, 14 años, Natalia, 14 años, ha ratificado listas que ha mandado el órgano ejecutivo sin hacer ningún tipo de observación. Pero además recordarás vos que se han comido o se han saltado hasta 3 promociones porque no les convenían esos militares, porque ellos querían su gente afín a su partido. Nosotros no estamos haciendo eso, nosotros estamos respetando a los primeros de las promociones y a las promociones que les corresponde ascender. Pero además, Natalia, ¿por qué nos basamos en la parte axiológica de la Constitución Política del Estado para emitir un decreto que además el decreto en su artículo único dice, en tanto el Senado no haga su trabajo, nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, como lo dice el artículo 235 de la Constitución Política del Estado, no es cualquier servicio, Natalia. Las Fuerzas Armadas es un pilar fundamental del Estado, así lo establece la Constitución Política del Estado. Porque las Fuerzas Armadas se encargan de defender la soberanía de nuestro país, de garantizar la seguridad externa del Estado. Mientras el Senado se está dedicando a hacer un boicot legislativo, un bloqueo legislativo, mientras el Senado lo que intenta es crear un malestar dentro de las Fuerzas Armadas, están perjudicando un servicio indispensable del Estado que es la defensa. ¿Qué pasa si el día de mañana, vamos a suponer, qué pasa si el día de mañana nuestro país entra en un conflicto bélico con cualquier otro país? Vamos a dejar en inseguridad el Estado porque los señores del Senado han decidido actuar políticamente y saben que estamos en una carrera electoral y lo que quieren es perjudicar la relación que hay con las Fuerzas Armadas. Ministro, sobre el tema, permítame. Le decía, ministro, permítame por favor sobre este tema. Le decíamos hace instantes que díganos puntualmente cuál es el argumento de peso para que se haya optado por el ascenso directo como no ha ocurrido en el pasado. Primero que 14 años el Senado nunca tuvo la voluntad de hacer ninguna observación a lo que mandaba Evo Morales. Y Evo Morales, si usted les pregunta a los miembros de las Fuerzas Armadas, violó los reglamentos de las Fuerzas Armadas cuando no hizo caso de lo que se tenía que hacer en los ascensos y borró de un plumazo más de 3 promociones para poner él a gente en las Fuerzas Armadas que sea leal a su gobierno. La justificación legal, estimada Natalia, es que no se puede dejar un vacío legal, no se puede dejar un vacío de poder, y en este caso lo que está haciendo el Senado con su inacción, con su incumplimiento de deberes,
es dejar un vacío de poder en las Fuerzas Armadas, porque no se puede hacer el ascenso si ellos no ratifican. La Constitución dice que deben ratificar en base a las listas que manda el Ejecutivo. Si ellos no lo han hecho en el tiempo que deberían hacerlo, nosotros lo estamos haciendo de manera condicionada hasta que ellos lo hagan, porque no podemos dejar un espacio y un vacío de poder dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, por el mismo hecho de que ellos son un pilar fundamental y prestan un servicio fundamental a la sociedad que tiene que ver con la defensa del Estado. El artículo 235 además establece que ellos tienen que hacer todo lo que es el cumplimiento de la soberanía, de la Constitución política del Estado, de la defensa del gobierno, de la defensa de la sociedad. Si nosotros nos vamos a someter a las designaciones o a las ideas políticas que tiene el MAS, porque está en una carrera electoral y está los intereses sobre cualquier otra cosa, el Estado no va a funcionar. Y nosotros vamos a asumir con responsabilidad la parte axiológica de la Constitución política del Estado, que es más importante que la parte orgánica de la Constitución. Ministro Coimbra, muy buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo y también tengo algunas preguntas. Y es que desde el MAS están anunciando juicio de responsabilidades a consecuencia de este decreto. ¿Qué responde el gobierno? El MAS, con sus 2/3 de la Asamblea, lo que ha hecho es boicotear, lo que ha hecho es bloquear, lo que ha hecho es, por ejemplo, emitir 7 leyes que van en contra de la Constitución política del Estado, y en algún momento ellos van a tener que responder a la justicia, porque los equilibrios dentro de la Asamblea en algún momento también van a cambiar. Fíjese usted que nosotros antes de la pandemia hemos solicitado que se apruebe la ley del 10% de la salud, más allá de que el gobierno central lo está haciendo. Pero ¿por qué es importante la ley del 10% para la salud? Es importante para que las alcaldías también gasten el 10% de la salud. Es importante para que las gobernaciones gasten también el 10% de la salud. Pero esa ley no les ha importado. Esa ley no la han tocado, esa ley no la van a debatir. Lo que sí han debatido son leyes de estados de excepción para ellos meterse en competencias ejecutivas. Lo que sí les ha importado es regular bonos y créditos para que no lleguen los créditos que están llegando a todos los países de la región, menos a Bolivia, porque la Asamblea no le interesa la salud. Claro, ahora la veía yo a la presidenta del Senado llorando, muy preocupada por lo que ella está pasando con COVID, pero eso está pasando en todo el país, por 14 años de despilfarro. Es bueno que lo vivan en carne propia, es bueno. Y a esos 2 candidatos que andan exigiendo elecciones, también les pedimos que salgan de sus cubículos, de sus burbujas en los que los han puesto. Claro, sabemos que están en el sector de riesgo, uno tiene más de 66 años y el otro ha tenido cáncer. Tienen mucha voluntad para pedir elecciones, pero ellos saben que si se enferman se pueden morir. Es irónico que 2 candidatos que están en el sector de riesgo nos exijan a salir a elecciones y ellos no salen de su casa, no van al supermercado, no van a fijarse lo que está pasando en los hospitales, lo que está sufriendo el sector salud, lo que está sufriendo todos los bolivianos. Ministro. Pero bueno, nosotros como gobierno vamos a seguir tomando decisiones por el bien del pueblo, vamos a seguir tomando decisiones porque no tenemos una asamblea que acompañe la salud, no acompañe Ministro, los intereses del pueblo boliviano, y han decidido ir por un juicio de responsabilidades, que lo hagan. Nosotros estamos determinados a tomar decisiones por el bien del país y lo vamos a hacer porque hemos asumido unas responsabilidades en noviembre. Permítame, ministro, por favor, porque lo que se han aprobado en la Asamblea Legislativa es una ley para la censura de los ministros. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Se va a dirigir ante el Tribunal Constitucional? Todas las leyes que están sacando ellos son leyes totalmente políticas que tienen como definición primero tratar de debilitar el gobierno, segundo desestabilizarlo. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, así como también esa ley de alquileres la hemos recurrido. Vamos a recurrir las leyes que, por lo menos son 7 leyes que ellos han sacado con fines eminentemente electorales y políticos, que lo único que tienen como objetivo es perjudicar la gestión y perjudicar la salud de los bolivianos. Todos los países, Gabriela, están recibiendo créditos para luchar contra los países que tienen muchos más recursos económicos que cualquiera en la región, ha recibido recursos
de crédito. Nosotros no podemos recibir recursos de los créditos porque al MAS no le interesa la salud. El MAS siempre ha medido sus fines políticos sobre cualquier cosa. Lo hizo 14 años, más de 114 muertos, y lo va a hacer ahora, lo va a seguir haciendo porque al MAS no le interesa la vida de los bolivianos, al MAS lo que le interesa es sus fines políticos, y desgraciadamente hoy todos los dirigentes del MAS son títeres de un hombre que está huido y prófugo de la Argentina. Ministro Álvaro Coimbra, gracias por este contacto con la revista. Buenos días para usted. Continuamos con más aquí. Tenemos varias